y tenía ahí como un articulito de testing con máster gráficos que ha publicado y pues ha sacado una charla súper chula y, yo tengo muchas ganas de escucharla, así que no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por la introducción, eso lo primero. Y voy a compartir pantalla. Ya os cuento cosas. ¿Necesitas que te mire el chat por si hay alguna pregunta o lo tienes al final en la segunda pantalla? Tengo el chat en la pantalla derecha, pero bueno, que si os podéis desmutear, eso lo primero, os podéis desmutear en cualquier momento. Bueno, no sé si se puede desmutear, es que nunca he hecho una charla por Discord. Me podéis levantar la mano y yo os desmuteo. O En los sea, staging no se puede. feel free, ¿vale? O sea, yo os cuento movidas y, ¿vale? Para algunas personas igual lo veis como una cosa que no tiene demasiado, o sea, muy básica o que no tiene demasiada importancia, para otras personas igual no habéis visto nunca nada relacionado con esto o se tratan conceptos que no suenan de nada. En cualquier caso, ¿vale? O sea, no os cortéis, levantad la mano o desmutearos como se tenga que hacer y profundizamos más en un sitio o en otro y vamos a hacerlo que sea interesante para todo el mundo y ya está. Perfecto, te dejo el escenario, César. Ok, muy bien. Vale, pues lo primero de todo, lo que ha comentado Culo, muchísimas gracias por venir y por que os parezca interesante este tema. Primero que nada, me voy a presentar muy rápido, ¿vale? Yo no soy desarrollador de videojuegos como tal, o sea, he trabajado en videojuegos, me gusta mucho desarrollar videojuegos, me gusta mucho el testing y me considero software crafter. Pero no trabajo ahora mismo profesionalmente como desarrollador de videojuegos. Estoy en industria corporate 100% pero bueno, me gusta hacer cosas de tal en tanto, aunque últimamente no estoy haciendo casi nada de juegos y tal, no tengo tiempo. Pero sí que quiero hacer pruebecillas, investigar cosas que tengo en la cabeza y esto que os voy a contar pues es una cosa lo que he comentado antes, culo que tenía en la cabeza hace tiempo y la quería contar. Entonces, esto va de aplicar snapshot testing a videojuegos. ¿Vale? Sí, totalmente. Es un poco lo que, bueno, donde te lleva el camino, ¿sabes? Yo por mí estaría haciendo mis juegos loquísimos, yo qué sé, RPGs de texto para Neo Geo o algo así, pero es lo que hay. Sí, sí, está grabando ya, gracias. Todo esto viene porque empecé a hacer un juego hace un par de años que tenía mucho más tiempo, que está ahí congeladísimo, que era un juego bastante complejo, porque quería hacer un juego multilocal de acción, ¿vale? De tipo, imagínate como si fuese como un Tunic, ese nivel de interactividad, pero con 4 players en split screen o pantalla única, según cómo se iba moviendo, como se partía la cámara en trozos y luego se volvía a juntar sobre una cámara. Entonces quería buscar maneras de testear algunas cosas que ya había tenido dolor en el pasado que fuesen más sencillas. Y entonces pensé en lo del snapshot testing. Entonces así por ponerlo así como muy básico, ¿no? Si pensamos en la pirámide de testing, aquí me vais a tirar tomates, patatas, ¿vale? Yo tengo vocabulario y de muy mal, pero bueno, me corregís por el chat. Yo lo veo como que están como mínimo estas grandes 3 capas, 3 bloques de la cebolla. Abajo tenemos los test unitarios, que es, si hacemos TDD, es como nuestra base natural, ¿no? Todo nuestro código se ha testeado inevitablemente porque lo hemos desarrollado haciendo TDD. Luego tenemos una capa por encima que son los test de integración, que es como, vale, pues tenemos subsistemas dentro de nuestro software, en este caso pues de nuestro videojuego, que queremos ver cómo interactúan múltiples unidades cuando se coordinan entre ellas, ¿no? Vamos a hacer una unidad más grande, pues yo que sé, tenemos todo el sistema de combate y no solamente queremos probar la clase que se dedica a gestionar los turnos, ¿no? Pues un test más completo. Luego tenemos el end-to-end, típico que cumplamos el juego, nos sale un exe o una ISO o lo que sea, depende de la plataforma, una APK, y tal cual estás probando el juego, sea automáticamente o de forma manual. Esto es lo que yo en mi cabeza tengo, ¿no? Como que tendría sentido. Y esto es lo que he vivido cuando he hecho videojuegos. Imagino que para el resto de la gente será muy relatable, ¿no? Al menos tanto cuando trabajé profesionalmente, he estado en 2 sitios, como cuando he hecho juegos de forma independiente al principio siempre era esto, ¿no?
Era a lo loco, hacías tu juego y tenías menú para cambiar de nivel, God Mode, te ponías chetos, te cambiabas el inventario no sé qué y estar ahí pues repitiendo la misma jugada 12 horas al día para una cosa que era un bug en un punto muy concreto. Cosa que no mola demasiado. Entonces, dentro de este elenco, ¿no? Yo tenía como siempre en la cabeza el tema de los test de integración. De cómo, o sea, de qué manera podríamos testear bloques más grandes del juego teniendo en cuenta que es como una aplicación completa, ¿no? Porque al final, claro, los test end-to-end están muy bien, pero bueno, estos son los tres típicos problemas que que al menos yo siempre he encontrado. Son frágiles, son difíciles de implementar y tienen mucho peso. ¿No? Frágiles en el sentido de si, por ejemplo, tengo un juego que va con macros, con el mando, y cambio la disposición en cómo van ciertas cosas en la UI, cambio cómo van ciertas mecánicas, no es determinista de cómo va a evolucionar los niveles. Es muy fácil que se rompa. Y por eso también son muy difíciles de implementar. Yo siempre lo he encontrado como algo súper difícil de implementar. Y son muy pesados. Si es un juego, si es un test que tiene que arrancar el juego, pues necesitas una máquina que arranque el juego. Y si tienes que arrancarlo en GitHub Actions, pues te va a hacer falta tener un runner que sea, no sé, una máquina o una switch enchufada por red directamente, ¿no? Entonces es imprescindible y necesario, pero no querrías que fuese tu base de todos tus tests. Y luego en los test unitarios, pues estamos probando, como os comentado antes, ¿no? Hemos comentado sistemas independientes. La interacción entre esas unidades está muy simplificada, porque al final tú pruebas, tipo caja negra, ¿no? Cómo se comporta una unidad, lo que pasa cuando, según lo que entra, lo que sale, side effects y demás. Y un tema importante, que no cuento con gráficos. Lo veo importante porque cuando he hecho testing para juegos y tengo que hacer un inventario, por ejemplo, pues se me hace muy fácil, ¿no? Porque es, vale, pues dado que cojo una madera, tengo la madera en el slot 1, dado que la dropeo, dejo de tenerla, es como si fuese cualquier software corporativo, que es donde yo he aprendido a hacer testing y es donde es hacer testing. Pero a la hora de testear cosas más complejas, el hecho de no poder ver qué está pasando, si estoy trabajando con entidades que están moviéndose por el espacio y me salta una assertion de tenía que ser menos 0,4 en la X y es 0,3 y no sé qué, y es como, vale, no. Me falta aquí un poco de feedback, de saber qué está pasando y poder verlo un poco más como lo verías real en el juego, ¿no? Entonces un amigo, que es un loquísimo del Factorio y loquísimo del software craftsmanship también, me enseñó este vídeo que está muy guay, que me podéis confirmar que se está viendo por ahí. Vale, genial. Ahora está cargando, tarda un poquito. Que esto es lo que hacen los del Factorio para hacer sus tests de integración. Y es que compilan el juego completo, trocitos del juego, y tienen como unas macros predefinidas que van ejecutando casos de uso. Al final, rollo de, pues creo una torreta, pongo un enemigo, la torreta dispara, el enemigo tiene que haber desaparecido. Pongo una mina, pongo un minero, tiene que la mina haber decrecido en valor y aumentado, ¿no? Y va todo el rato así, van testeando toda la suite. Entonces me encendió la bombillita y dije, vale, voy a probar un par de cosas, a ver qué tal es hacer sin tener todo el tiempo budget del planeta. Tests de integración de un juego que estén relativamente autocontenidos, es decir, que no sea compilo el juego, arranco el juego con el exe o si tengo un dev kit, arranco el juego en el dev kit o algo así y pongo macros, sino en el propio pipeline con mi framework de testing que estoy usando, pues si XUnit si es en Unity o con el de Godot si es en Godot o en C++, lo que sea y demás. Y luego los test de snapshot para escenas y para shaders. Que estas son dos cosas que me inspiraron por el otro. Sé que no está relacionado, pero me vino la inspiración porque cuando estuve trabajando en un juego que tenía shaders compartidos para varias plataformas, sufrió un montón porque era súper fácil romper un shader que estaba compartido entre varios sitios, que sí se podía duplicar y cambiar, ¿no? Pero era como la manera en la que la veo en el nivel 1 no es la manera en la que a nivel de intent artístico como lo veo en el nivel 200, ¿no? Y era como, no me daba cuenta de... Yo estaba haciendo como mis cambios aislados, no me daba cuenta de cómo se veía diferente, aunque estuviese bien, no se notaba igual, no se sentía igual. Hasta que pasaba a QA y en QA hacían un barrido del juego brutal y me decían, oye, es que esto se ve raro. Y dices, vale, sí, es que esto no se debería de ver así, ¿no? Al menos en
Igual juegos que no tienen un equipo de technical artists súper dedicado y demás, sino que es más de estar por casa. Pues primero, ¿vale? Os voy a comentar unos cuantos conceptos que han salido por aquí y otros que van a hacer falta para cómo se ha implementado esto. Y me vais contando cosas y si veis que esto ya no lo sabemos, pues yo salto. O esto profundizamos más, me decís por el chat o os desmuteáis directamente. También primero disclaimer, ¿vale? Igual aquí salen cosas que os parecen una fumada máxima. Si os lo parecen, de nuevo, comentádmelo porfa, porque no sé si por ejemplo te has dedicado a hacer juegos sin pensar en lo que pasa por detrás de tu game maker, tu construct, tu demás. Hay cosas que igual no has visto nunca. O hay cosas que sí, dependiendo de lo que estés acostumbrado a trabajar con testing, también es como muy confuso. Entonces, sin miedo, preguntarme cualquier cosa y profundizamos o lo que haga falta. Vale, pues ¿alguien de la gente que está en el público habéis trabajado con Snapshot Testing? ¿Conocéis este concepto o esta forma de hacer tests? Nepo conoce, Culo de lectura, Ricardo también conoce. Vale, pues se conocen, pero igual no tenéis estáis muy habituados a usarlo, ¿no? Al final, esto, quien se llama, igual Martin Fowler viene y me pega una colleja, pero por explicarlo de forma muy fácil y muy rápida. En estos tests, lo que queremos es, a la hora de hacer las assertions de verificar qué ha pasado al ejecutar un comportamiento, en lugar de hacer verificaciones de cosas discretas, por decirlo así, del estilo que comentaba, ¿no? De cojo tengo el inventario, cojo un ítem del suelo, pues hago una assertion de que en el slot 1 el item ID es igual a el item que he cogido, ¿no? Eso sería una assertion clásica. Pero en un snapshot testing lo que hacemos es que todo el resultado entero de una operación, que puede ser un resultado muy complejo, por ejemplo, es muy típico lo que estáis viendo en la pantalla, ¿no? Hacerlo con JSONs completos, con respuestas de APIs, con colecciones enteras o en front, en desarrollo de aplicaciones móviles, también es muy típico para la UI. De yo me cojo todo el resultado de la UI y quiero que cuando pase estas acciones la UI tenga esta pinta, ¿no? Ese resultado complejo es lo que llamamos el snapshot. Y la primera vez que se ejecuta, que no existe una referencia, yo me la guardo en el repositorio. Y contra esa referencia es contra la que vamos a comparar cuando se ejecute el test siguientes veces. Entonces, ¿cómo funciona esto? Roto, no he perdido aquí. Si reejecutamos el test y se genera un snapshot con respecto al comportamiento actual y es idéntico al de referencia, no ha cambiado nada, pues quiere decir que todo se sigue comportando igual, ¿vale? El test pasa. Si ha cambiado el código de manera que el snapshot que se genere sea diferente al snapshot original, falla el test. Nos dice, oye, esto que tenía que ser antes, pues imagínate, en el caso de ese de la... Reculando un poco, en el caso de la UI, tiene que haber un calendario y ya no hay calendario en la UI. Vale, pues te falla el test porque es diferente. Eso en cuanto a snapshot testing, ¿vale? Introducción súper rápida, luego vemos cosas de código y demás. Luego también, súper rápido, repaso del pipeline gráfico. La gente de chat, alguien que no estéis familiarizados con muy por encima cómo funciona un pipeline gráfico en videojuegos. Porque si lo tenéis por la mano, me lo salto pero corriendo. Vale, pues ya hay dos personas que han comentado que no, pues comentarlo de nuevo. Lo voy a comentar súper por encima. Si alguien está trabajando en Unity Technologies haciendo el motor, me pega una colleja, pero bueno, yo os lo cuento como yo lo entiendo como hobbyist, ¿vale? Cuando hacemos un juego, normalmente, a no ser que tengamos mucho tiempo libre o seamos muy entusiastas,
o un poco masoquistas, según a quien le preguntes. Entonces, un juego con un motor gráfico, ¿no? Tienes, pues, lo que he puesto Unity, Godot, GameMaker, puede ser cualquier otro. Puede ser una librería libgdx, puede ser un Raylib, algo que te abstrae, ¿no? Y tú no trabajas con listas de triángulos, ni con listas de polígonos, ni con buffers, tú trabajas con, pues quiero pintar un modelo, quiero animarlo, quiero pintar un sprite, quiero mover el sprite a este sitio, cosas así. Estos softwares, que los que nos permiten hacer juegos centrándonos en el juego y no centrándonos en los buffers, hablan con una API gráfica. No hablan con la gráfica directamente. Hay unas APIs estandarizadas, aquí he puesto ejemplo 3, OpenGLS, Vulkan o Metal de Apple, que al final te exportan, ¿no?, como una API que si tú quieres pintar triángulos, pues independientemente del metal que haya detrás en el móvil, ordenador, videoconsola o lo que sea que haya por al otro extremo, se va a comportar más o menos igual. Lo intentan hacer un esfuerzo, pero siempre hay casos raritos de que hay, pues en la GeForce, en la Nvidia 3050 se ve diferente, o en la Play 4 este shader se ve distinto, pero bueno, suelen ser detalles. Está bastante estandarizado. Y a su vez, a ver, Proton, aquí está. Estas capas, estas APIs estandarizadas, hablan a través de los drivers, hablan con el hardware gráfico. Por ejemplo, he puesto ahí la GCN y Mali, que es una de móviles. Para móviles con Android normalmente, bastante cutre. Entonces, tú, por ejemplo, podrías, si quisieras, hablar con la API de GCN, que es la de la gráfica de AMD, o con la API de NV. Pero, ¿por qué querrías hacer eso, no? Si puedes usar Vulkan, que te hace una capa, y entonces no hace falta que hagas el código por 10, ¿no? Para todas las gráficas del mundo. Pues visto esto, para hacer estos snapshot tests, os voy a introducir un concepto que es el off-screen rendering, que es básicamente pintar fuera de la pantalla. Siempre que haces un juego con cualquier motor, no solo se pinta lo que tú ves en la pantalla, sino que por detrás se están pintando en múltiples buffers, ¿sabes? Por ejemplo, yo aquí tengo en Unity, yo tengo mi cámara, que estoy pintando el canvas, tengo un canvas de UI, tengo una render texture que uso para pintar algo por otro sitio, y aparte Unity por detrás hace 1000 frame buffers aparte, hace otros buffers que son, pues, para las sombras, para la iluminación global, para un montón de cosas. ¿Esto qué es lo que hace? Pues aprovecha un mecanismo que tenga la API de renderizo intermedia. Por ejemplo, en OpenGL son los Frame Buffer Objects, que es un tipo de constructo que tiene la API, que es, vale, esto es un buffer en pantalla o no en pantalla. Son píxeles y ahí se puede pintar, sin más. Y a su vez, el driver, pues eso lo va a mover a diferentes cachos de memoria que van a estar en la memoria de nuestra GPU, para cuando pues quieras pintar la pantalla, pues que esté cerca de donde tiene que estar para poder hacer tus operaciones necesarias con shaders, con composición y demás. Normalmente uno de estos buffers, pues es el buffer que se pinta en la pantalla, si no, no veríamos nada y sería un juego, pues, de estos de Ludum Dare, de juegos sonoros y cosas así raras. Vale, pues ¿cuál es el objetivo? O viendo la parte de la izquierda, si yo sé que... A ver... Puedo comprar ese en la isla correspondiente, Spirube... No, claro, no quería entrar tan en profundidad, por eso era muy, muy, muy por encima. O sea, tampoco hace falta que entremos tanto a fondo. Eso luego, si queréis, a nivel de preguntas, os puedo contar un poco cómo lo he implementado. Lo del... para poder hacer todo esta enjundia, pero creo que tampoco aporta demasiado. Pues eso, sabiendo que tenemos, pues que OpenGL tiene esos FBOs, en lugar de usar uno que voy a pintar en la pantalla, yo quiero uno guardármelo, como PNG, que va a ser el frame buffer principal, que sería el buffer que yo veo en pantalla, me lo voy a guardar y así puedo comparar. Y lo voy a guardar al repositorio y lo puedo generar. Así pues sería, vale, el concepto 1, cómo puedo conseguir mi snapshot. Y luego venía otro punto también, ¿vale? Que era, vale, sé que quiero sacar la imagen, pero ahora está el tema. Necesito una tarjeta gráfica, ¿no? Pero al final, si yo levanto Unity, Godot, lo que sea, por detrás usan Vulkan, usan OpenGL, usan Direct3D, pero hay que usar una tarjeta gráfica. Y aquí hay otra movida, que yo quiero lanzar mis tests en GitHub de la forma más sencilla, más barata, con las imágenes más sencillas que encuentre y sin pagar nada extra, con todo el taller free, ¿no? Y entonces,
¿Se pueden lanzar runners con gráficas? Sí, tú puedes lanzar tus propios runners con tus gráficas, tú puedes pillar distancias en un proveedor de cloud, puedes coger tu torre y ponerle ahí también, si quieres, o, por ejemplo, he encontrado esto que decían, ¿no? Era un comparador de otra empresa que lo vendían como algo bueno, que lo subiera más barato, pero te decían eso de GitHub te da un GPU runner por 7 céntimos al minuto. Que dices, vale, pues esto no es mi idea, yo quiero usar lo más barato posible, que también no necesito una gráfica de 16 GB de RAM para mi juego indie cutrocillo, pero quería investigar esta parte de poder hacer software rendering. Entonces, la manera que se me ocurrió es usando Libos Mesa, que es una librería del Mesa Consortium, que son los que hacen los drivers abiertos, bueno, es un grupo que hace drivers abiertos de vídeo para Linux, que ya lo conocía hacía tiempo, nunca la había probado, y sí que es verdad que está un poco deprecada, pero se sigue manteniendo, deprecada en el sentido que no se publicita y no es una cosa muy famosa, pero sigue manteniéndose y sigue siendo compatible con OpenGL hasta el 4.5. Y al final lo que haces es que cuando tú llames a OpenGL para decirle cosas que quieres pintar, dibújame estos triángulos, en lugar de eso acabar yendo al driver de AMD, Nvidia, lo que sea, y pintarse en tu gráfica y acabar en tu pantalla, con Libos Mesa puedes convencer a OpenGL en tiempo de compilación de que use un driver por software, como por ejemplo son Gallium o LLVM Pipe, que son los que se usan cuando tu ordenador no tiene gráfica. Y lo puedes usar directamente enlazado en tu programa. Entonces puedes hacer un test que sin tener que montar todo el Cristo de configurar un entorno gráfico en tu sistema operativo, un entorno de ventanas, un X11 o no sé cuántos, tú puedes de una forma muy ligera usar OpenGL. Y usar OpenGL full, o sea, con shaders y con... Si quieres puedes hacer SSBO y puedes hacer shaders de teselación, de geometría, o sea, cosas súper locas. Que luego tiene unos problemas graves, pero ya lo veremos. Pero como poder puedes, y dije, vamos a probar qué tal. Y esto, pues eso, en GitHub Actions lo puedes correr y sin calentarte casi nada la cabeza. O sea, es apt-get install en el setup y ya está. Vale, pues, ¿cómo está esto montado? Ahora os enseñaré el código. Este es mi stack que he planteado para hacer este prototipillo. He usado sobre todo Raylib con C++, un C++ así un poco estar por casa, porque así tengo OpenGL, que Raylib usa OpenGL por detrás. Es muy, si no conocéis Raylib, es una librería tipo como XNA o libgdx, súper chula. Yo sé que Jerry sí que la conoce, es de la Universidad de la Autónoma de la UPC, de la UAB. Eso igual Jerry sabe cuál es porque creo que sí que me suena haber leído algo en LinkedIn o por ahí de que sí que estaba más puesto. Pero vamos, es una librería súper chula, muy fácil de usar para 2D, para 3D. O sea, yo os recomiendo un montón. Si os gusta hacer juegos sin un super framework detrás que tienes que amoldarte al framework, va muy bien. Luego parché GLFW, que es el GL. ¿Cómo era esto? Bueno, no me acuerdo las siglas, pero como el Wrangler de no sé qué. Ese sistema es una librería que te quita toda la complejidad de cómo levantar una ventana en cada sistema operativo, en Mac, en Windows, en Linux, cómo va X input para los mandos, cómo van los mandos de macOS, cómo va ALSA para el sonido de Linux y tal, y te da una API pues, que te lo simplifica un poco todo, ¿no? Entonces tuve que parchearla para poder hacer lo que os comentaba de Libos Mesa, de convencerle como toda la pila hacia abajo, ¿no? En Raylib yo levanto la ventana, que eso va a usar OpenGL, que usa GLFW, y GLFW convence al entorno, por decirlo así, de que use Libos Mesa y renderice por software. Y así mi test está autocontenido y no tiene ni ventana ni nada. Para la hora de testing, que he usado CES Framework, que es mi framework de testing. Luego, si queréis, os paso el enlace, hago un poco de publicidad, pero es un framework de testing de C++. Se parece mucho a Jest o a Jasmine. FFmpeg para hacer los vídeos, que ahora lo veréis. Magic Wand, que es la API de ImageMagick, pero por software, o sea, por código, que también está muy fácil de usar. Y la API de no sé cómo pronunciarlo, Imgur, la Imgur que es para poder desde el pipeline subir las imágenes y los vídeos cuando los tests fallen y poder tener el feedback visual. Entonces, dos tipos de de test que he planteado. El test de shaders y escenas. Por ejemplo, esto es una escena de ejemplo que viene con estos ejemplos de Raylib, que es una chorradilla que pinta esta casa, este edificio es un modelo y le aplica un shader pues, de grayscale. Entonces, yo por ejemplo me meto a tocar el shader este de grayscale
lo edito, no he caído en que no se va a ver como yo quería que se viese, que es lo de la izquierda. Entonces me falla el test, como podéis ver arriba, me pone rendered images do not match, uploaded image to tal, 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 tal. Le doy ahí y se me abre esta imagen. Y lo veo a la derecha y digo, vale, ostras, es que aquí la he liado y ahora pues se ve azul cuando esto tenía que ser así. Que es un caso muy burdo, evidente, pero bueno. ¿Qué es lo que está guay esto? Lo que contamos, ¿no? Que un shader, un test unitario, no tiene por qué reflejar el intent artístico que tenga un shader. Aunque a nivel de lógica esté bien, lo que hace a nivel algorítmico no tiene por qué ser lo que quiero ver. Y eso es lo que creo que se puede conseguir con el snapshot y te puede tener valor, ¿no? Que sí que realmente estoy validando lo que se ve, no cómo funciona. Ahora enseño el código y jugamos un poco. Y luego también test de integración. Hice un juego súper cutre, seguro que no habéis visto nunca un juego como este, ¿vale? Es una gameplay súper novedoso. No os lo copiéis, por favor, ¿vale? Que lo voy a patentar. Y con este juego como base, planteo un test de integración, ¿vale? La idea era primero, quiero hacer que el juego, sea a nivel de integración, sea testeable. No a nivel de macro, sino a nivel de yo por código puedo levantar el juego entero en mi test y puedo meterle input y puedo hacer que sea determinista y conseguir que sea totalmente reproducible. Entonces con esto se hace algo parecido. Yo hago la ejecución de mi juego, ejecuto un número de frames en el juego y al final hago assertions sobre el estado del juego. En este caso, lo que son los snapshots que guardo, estos vídeos que guardo, no los gasto como para comparar. ¿Y por qué? Porque es muy complicado conseguir, a no ser que sea 100% determinista, todo, absolutamente todo el renderizado en la lógica de juego, al microsegundo cuánto tarda en la evolución del estado del juego, que lo puedes hacer, por ejemplo, Factorio es determinista, y es determinista a propósito, por lo que estuve leyendo en su momento y demás, y muchos juegos que lo son. Age of Empires 2, por ejemplo, también es 100% determinista, por tema de la red, y están los FPS bloqueados a la velocidad del juego y demás. Hasta luego, gracias. Pues aquí lo mismo. Yo hago mi assertion de que, mira, cuando han pasado tantos frames, he de haber conseguido como mínimo 2 puntos. Si no lo he conseguido, me saca este vídeo, a la izquierda lo que tendría que haber pasado, a la derecha lo que ha pasado. Que en este caso lo que he hecho para probar es poner la velocidad cuando saltas es 0. Entonces se cae el abismo y adiós. Vale, pues os voy a... Si tenéis cosas a comentar, preguntas, curiosidades, ir comentando. Yo voy a ir abriendo aquí el Visual Studio, ¿vale? Y lo vemos súper rápido. Vale, entonces, por ejemplo, tengo aquí muchas cosas. Vamos a buscar el de los shaders, ¿vale? El test de los shaders, por ejemplo, es un test... lo que es el test es un súper básico, no tiene casi misterio alguno, porque al final lo que me interesa a mí era, me interesaba probar la escena con el shader. Un poquito más. Al final, si entramos aquí, esto lo que hace, la implementación, levanto la pantalla, cargo el shader que me pasan por el path, y luego, pues, pinto el modelo, que lo he puesto aquí, la cámara está en un sitio, tiene una posición, tiene una rotación, pinto la grid de detrás, hago una serie de cosas y al final, cuando hago este verify, aquí está un poco la magia, lo que hago es, hago las capturas, que de nuevo, esto está hecho 100% sin GPU y sin nada, y no es levantar ventana ni nada, porque está todo con el Libos Mesa lo hace desde la terminal, por decirlo así. Luego comparo las imágenes, que para esto estoy usando lo del Magic Wand, que al final me devuelve la distorsión. Saco el error cuadrático medio y al final tiene que ser igual. O sea, si la distorsión no es cero, quiere decir que son distintas. Y son distintas, pues cojo la imagen que ha salido de resultado y la subo. Que esto con un scriptillo súper básico, lo que hago es como que tengo una imagen, hago la barra de en medio, las compongo en una sola imagen y luego lo subo a ImageJoule. Entonces, por ejemplo, este test, pues por defecto está así, tiene que estar con gray, gray, gray. Y si aquí ejecuto, creo que el makefile es testing shaders, vale, voy a hacer make testing shaders. Vale, tarda un poquito, pero fijaos, en renderizar la escena esta
Si hacemos un time de esto, ha tardado en un solo frame, solo es testear un frame, ha tardado 3 segundos. No es poca cosa, pero bueno, quizás es aceptable, ¿no? Conseguir, o sea, esperarse que tarde 3 segundos en testearse. Será, por ejemplo, vengo aquí al shader y digo, mira, pues estoy aquí haciendo cambios y de alguna manera acabo cambiándolo. Vuelvo a lanzar el test y me falla. Bueno, hasta lo del upload tengo que poner la clave, voy a un segundito a ponerla. Está por aquí. Ahí está. A ver. Claro, ese es el tema, o sea, no vas a testearlo absolutamente todo, pero sí que te da mucho juego para evitarte sufrimientos a la larga. Sobre todo también a nivel de que es renderizar un solo frame. Esto lo abro, se abre aquí el Firefox. Y aquí tengo mi imagen. Esto es lo que hay a la izquierda, lo que se debería ver. A la derecha lo que se acaba viendo. Esto de nuevo, si esto lo subo a GitHub, pues se ejecuta y voy a buscaros por aquí alguna ejecución que ya esté. No sé si han caducado los logs, espero que no, porque son de hace un tiempo. Shader tests. No han caducado los logs, perfecto. Vale, pues por ejemplo este era probar el vídeo, que ahora lo enseñaré, pero lo mismo. Pues se me sube ImageJoule y cuando entro aquí tengo el resultado. Que eso es lo guay, de si estoy tocando 18 sitios o si estoy en equipo trabajando con más gente, pues es más fácil compartirlo, ¿no? Que si no también puede estar, realmente es lo de menos, también puede estar, al final tienes aquí local, y aquí tienes la imagen generada, la nueva, y puedes tener aquí, tienes aquí el baseline, lo puedes comparar también. Eso por la parte de los shaders. Luego por la parte de lo que es el juego completo, eso ya es tener un poco más de... creo que tiene un poco más de interés. Por ejemplo, aquí la forma en la que lo pude partir fue el juego, ¿vale? Está todo en un solo fichero de 150 líneas. Está de múltiple, o sea, esto tiene múltiple responsibility principle, todos los principios sobre ir por la ventana, o sea, súper mal, pero simplemente para probar lo de los snapshots. Al final aquí un poco la clave es que a nivel de este eje como estas funciones, a nivel de plataforma, que simplemente son, si he apretado el botón de saltar y darme un random, un valor aleatorio. ¿Por qué? Porque yo quiero en los tests el valor random, por ejemplo, he puesto que siempre sea 0,5, como lo de XKCD de Fair Days Roll, siempre me da el mismo valor. Y a la hora de saltar, poder marcarlo desde el test y poder decirle, ahora saltas, de forma programática, ¿no? Que esto podrías ir, yo lo he puesto a nivel del input, podrías ir, supongo que hasta el nivel que quisieras, de decirle, el main player ves a este checkpoint o hace esta acción, no tener que ser clicky clicky, tocar cosas en la interfaz ni usar input, pero bueno, al final es abstraerlo todo lo suficiente como para que en el test de tu juego yo aquí puedo compilar el test y lo que hago es que lo he planteado por frames. Cada 6 frames le doy al espacio y bueno, luego le he puesto que cada 2 frames hago una captura y se guardan aquí todas las capturas por defecto. Estos son, un poco más para adelante. Esto es como debería ir, como se debería de ver el juego en la realidad. Si os fijáis, aquí hay un número interesante, ¿vale? Este 17 de aquí arriba. Esto es súper optimista, ¿vale? Estos 17 FPS, esto es porque tengo un Ryzen de 8 cores y va que lo flipas. Esto en GitHub Actions, con un runner de estos self-hosted, perdón, los free shared de estos, si consigues que vaya a 5 frames por segundo, este juego con estos gráficos tan hiper complejos, ya te puedes dar por contento. Pero al final es el mismo concepto. Lanzamos todos los frames, estos son unas callbacks que se están guardando o hacen la acción o se van guardando las capturas de pantalla en los ficheros estos para hacer luego el snapshot. Y luego al final del todo, cuando hago la setting y hago la verificación, es muy parecido a lo que habéis visto antes. Si la verificación falla, pues subo la imagen a ImageJoule. O sea, subo el vídeo, perdón. Que subir el vídeo, pues también tiene un poco más de complicación, pero tampoco es mucho más. Simplemente es que a partir de todas las imágenes que he generado, las compongo, las
pongo un lado a lado, ¿no? Como he visto en el vídeo de antes, y luego con ffmpeg, pues hago un comando que coge todas las PNGs que he generado nuevos y los meto en un vídeo, en un WebM, que luego subo con la API. Realmente es súper sencillo. Pero bueno, todo esto lo tenéis en el repo si os apetece bichear, copiaros cosas, lo que sea. Esto es todo hiper abierto, cogéis y lo destrozáis si queréis. Vale, pues a ver si puedo volver aquí otra vez. Al principio no, tira para abajo. Uy, se ha quedado pillado esto. A ver si puedo aquí hacer presentar desde donde estoy. Me vais a disculpar que soy un poco boomer, ¿vale? Con el ordenador. Parece mentira, pero me cuesta un montón aclararme con estas cosas. A ver, next. Lo dije en la next. Se ha quedado colgado. Joder, perdón. ¿Por qué se ha quedado colgado? Next. No entiendo. A ver, lo he conseguido. ¿Ha pasado? Ha pasado, vale, mejor. Perfecto. Vale, pues. Otra vez se vuelve a colgar. Que los vídeos sientan muy mal a esto. Para el LibreOffice este. Me estoy dando cuenta. Hola. Vale. Vale, entonces de todo esto que he estado probando y el artículo, ya os digo, tenéis muchas más datos sobre tema de FPS, la máquina que tengo yo, como pues hay unas imágenes de Docker también que generé para que los test, porque si no, instalar todo lo que hace falta sobre un Ubuntu base para tenerlo de los Mesa, pues igual eran un minuto extra en la pipeline, pues puedes generar una imagen de Docker que ya cuando se lanzan los tests en 2 segundos tienes los test lanzados, ¿no? Pues, o el código que hay que editar en GLFW, eso está en el artículo explicado de los links y tal, si queréis que luego veamos algo lo vemos, pero sí resumiendo, cosas buenas que he sacado de todo este experimento, que el snapshot testing para seeds puros escenas, si tu pipeline de rendering es determinista, no tiene por qué serlo, eso ya cada uno se tiene que buscar, creo que puede funcionar muy bien, sobre todo para el tema de tener el intent artístico en shaders y cómo se tiene que ver. Pero de nuevo, tu pipeline tiene que ser determinista. Si haces una captura de pantalla de la HDRP de Unity y comparas una con otra, pues eso hace por detrás Monte Carlo para denoising, no sé cómo, para la lección global, pues ni idea, la verdad. Seguramente hará muchísimas cosas que harán que no sean deterministas. En un juego indie sencillito que está todo bajo control, 2D, que metes shaders, pues seguramente sí que puedas tú estar bajo control todos los inputs que tengan los shaders de tiempo, cosas variables, la aleatoriedad y demás, y asegurarte de que sí que sean deterministas y poder guardártelo. Y la otra parte, test de integración con gráficos. O sea, es una cosa que yo a partir de ahora voy a hacer siempre que cuando vuelva a hacer un juego, algo futuro, ojalá. Pero, ¿qué es lo que sí que no tiene demasiado sentido? ¿Vale? O sea, el renderizar por software, renderizar un shader que tarda 3 segundos, ¿vale? Sí, de acuerdo. Pero hacer un test de integración de un juego, pues también es lógico, ¿no? ¿Vale? Si lo pensamos, si funcionase por software como funciona con la GPU, pues Nvidia estaría bien quebrado ya, ¿no? No tendría sentido. No compraríamos GPUs, no habría GPUs, no tendría sentido. Entonces, hacer solamente hacer un test de un shader, sí, vale, me sirve el Libos Mesa, que es un lío montarlo, igual solo por el hecho del lío que hice no me compensa, pero bueno, al menos puede tener sentido. Para un test de integración de un juego, ni hablar. O sea, el trade-off es demasiado grande. El frame rate que sacas es demasiado lento, no compensa. Entonces, esa es la conclusión, ¿sabes? Libos Mesa va a ser que no, pero tener un runner con una GPU, pues, oye, o sea, comprarse un mini PC de estos de 200 euros y tenerlo por ahí detrás de la mesa, pues igual sí que vale la pena. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por venir, por las preguntas que habéis hecho, lo que habéis comentado y nada, cualquier cosa que queréis comentar ahora, que hablemos, yo encantadísimo de comentar cosas. Dejaré de compartir. Joder, muchas gracias por la charla. Me ha gustado mucho, la verdad. Qué pena la poca posibilidad de aprovechar ese de los runners gratuitos de GitHub Action.
Pero, joder, qué insight tan chulo. Si os parece, podemos irnos a una de estas salas y discutir. Bueno, primero preguntas, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea. A ver, Ricardo. Yo, por ejemplo, tenía una duda, César. Para enganchar un engine comercial a poder renderizar fuera de cámara, en verdad, es bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, los motores como Unity, directamente leerías de una render texture y tal, o como... O no sé si tiene alguna manera más sencilla que conozca. Pues mira, esa es una buena pregunta. Yo la última vez que gasté Unity Headless, lo que pones lo de menos menos no graphics o algo así, no me acuerdo cómo era. Típica, yo lo hice para un juego online, tener como el motor de físicas de Unity todo igual y desincronizar las entidades y demás. Cuando ponía la movida esa, gracias a vosotras, hasta luego, que vaya muy bien. Cuando ponía la movida esa no había gráficos. No había gráficos quiere decir que no es que no hubiese ventana, es que no había gráficos. O sea, el sistema gráfico no estaba arrancado. Problema con un engine comercial. En un engine comercial, en Unreal tienes el código, en la mayoría no tienes el código. Con lo cual, puedes convencer al motor de forma externa para que arranque con gráficos pero sin ventana. Pues depende. Probablemente en Unreal sí que podrías, porque tienes el código. Pero por ejemplo en Unity, pues como no tengas la licencia esta de source editable, no. Ya. O con hooks, haciéndote un hook de una DLL que se enganche, yo que sé, una movida, un hack raro. Con Godot, por Sí. ejemplo, lo estuve mirando y en Godot no tenía tampoco mucho misterio, sí se podía hacer. A mí es que eso, por ejemplo, en el caso que más conozco de que es Unity, no lo puedes levantar headless, lo tienes que levantar completo y tienes que tirar de una render texture. Menos mal que hay otros motores que sí que es más fácil. Como... Claro, pero entonces es un test de aceptación típico, ¿sabes? Que levantas todo el Sí, juego, no te puede ser con macros, puedes tener una API para interactuar con el juego también y que sí, sea más programático, pero aún así, claro, es lo que tienen los motores que son closed source, o cualquier software closed source. literal. Pues no sé si nadie más tiene alguna pregunta, si no, nos podemos ir a una de estas salas y charlamos un ratito. Eh, Vamos a dar 5 segunditos, a ver si alguien pone yo. Y si no, eh, Iván está escribiendo. Ah, que se tiene que ir. No lo recibo antes. Muchas gracias. Venga, pues vámonos a la sala 1. Hasta Vale, ahora. pues dejo de grabar, luego te la paso la grabación. Te mando un disquete por correo o algo.